Nos dice la Torá en la sección de Emor, que leímos la Torá esta semana. Hubo Ketzerhem, el Ketzir Artzehem, cuando vas a hacer la siega, cuando vas a cultivar los frutos, Lote Kalet Peat Sadeja, tenés que dejar la punta del campo, es una mitzvah conocida por nosotros, hay que dejar la punta del campo para los pobres. Y también sigue diciendo la Torá, Beleket Ketzireja, la mitzvah del Leket, de cuando la persona va cultivando y le quedan las gavillas, una o dos, también es para el pobre, dice la Torá, la Aniba, la Gertan Zobotam, eso es para el forastero, eso es para el pobre. Ani Hashem Elokehem, y acá Hashem interviene con su nombre, Ani Hashem Elokehem, yo soy Hashem. Así nos dice la Torá esta semana para allá en Emor. Y nos llama poderosamente la atención. Esto que está escrito acá en la Torá, Jajamim hace una pregunta. Esta mitzvah llamada la mitzvah de Peá, conocida por nosotros, dejar la punta del campo, Leket, Shajá, cuando uno deja los frutos y se va y después vuelve, no puede volver a llevárselos. Son las tres mitzvot, Peá, Leket, Shajá, como dice acá la Torá para allá en Emor. ¿Y cuál es lo sorprendente? Lo sorprendente es que esta mitzvah de Peá y de Leket y de Shajá ya la vimos. ¿Y dónde la vimos? La semana pasada. En Parashat Kedoshim, la Torá dice las mismas palabras. Uve kotzerhem et ketzir artzehem, cuando vas a hacer la siega, cuando vas a hacer el cultivo. Lote kalet peal sadeja, también dice las mismas palabras. No vas a tener que dejar, no saques la peá, no saques ese punta del campo que es para los pobres. Peleke ketzireja, becarmeja. La Torá dice exactamente las mismas palabras. Entonces, la pregunta es obvia y evidente. La Torá la semana pasada en la Parashat Kedoshim habla del tema y recurrentemente la Torá vuelve a repetir, digamos, aparentemente la misma mitzvah. Es sabido que la Torá no dice dos veces las cosas. Y si lo dice, tiene que haber un motivo y para eso estamos acá, para tratar de entender el motivo por qué la Torá repite. A decir verdad, Rashi, el comentarista conocido, clásico de la Torá, advierte esto que estamos hablando ahora, la reiteración, la repetición de la mitzvah de Peá. Sabemos que es importante, todo es importante. Entonces, ¿por qué la Torá acá repite? Rashi hace esa pregunta, dice, Hazar Beshana. Así dice Rashi, volvió la escritura y nos volvió a comentar sobre el tema que habíamos hablado para allá Kedoshim la semana pasada. Y Rashi dice, bueno, son la persona que transgrede esto, está transgrediendo no un pecado, sino dos pecados. Una forma, digamos, clásica de, ¿sabes qué? No es pregunta, no es un pecado, son dos pecados y la persona transgrede esta. Pero Rashi no se queda ahí, sino Rashi trae otra explicación sobre esta pregunta. Y abre el juego Rashi y hace otra pregunta más. Porque Rashi explica, hay que ver el contexto de las cosas. Debemos ver el contexto. ¿En qué contexto la Torá está hablando acá? La Torá, para allá Emor, es sabido, uno de los nombres de la sección de Emor es Parashat Moadot. Moadot significa las festividades. Parashat Emor es una parashá conocida por nosotros porque leemos no solamente en la semana, sino en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, también leemos Parashat Emor, la parashá de Emor. ¿Por qué? Porque se llama Parashat Moadot, donde aparecen las ofrendas de las festividades de Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur. Entonces acá se nos hace otra pregunta más, no solamente porque la Torá repite, sino acá hay algo sorprendente. La Torá cuando habla de Pesach y de Shavuot, y de repente pone el tema de Peá, que hay que dejar una punta en el campo. Está hablando de las festividades y de repente me está hablando de la Peá, de que no hay que olvidarse de la gente. ¿Qué tiene que ver? Acá estamos hablando de las festividades, cada cosa en su lugar. O sea, en realidad, ahora vemos que hay dos preguntas. ¿Por qué la Torá repite?
¿Y por qué la Torá en la mitad de las festividades nos mete el tema este? Que aparentemente, vuelvo a repetir, la Torá está hablando de Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, todas las festividades, y de repente en el medio la Torá introduce el tema de Pea. O sea, dos preguntas. Y Rashi trae la explicación, Amarrab Abrimit, etcétera, etcétera. Venta Regalim, Rashi pregunta por qué, traído del Midrash, por qué está en la mitad de los Regalim, en la mitad de las festividades, el tema de Pea. Y contesta, te viene a enseñar, Shekola noten lekesh jajao Pea, le alaba la que tú que lo van a betamigdash, me escriba alab corbano. Nos dice que la persona que cumple la mitzvah de Pea, de ayudar al pobre, está construyendo, se considera que está construyendo el Beit HaMikdash y hace korbanot. Quiere decir que acá Rashi nos dice cuál es el espíritu de nuestro Yadut. ¿Cuál es el espíritu de lo que estamos hablando acá? Uno puede pensar, vamos a explicar las palabras de Rashi, uno puede pensar y ser una persona ritualista, cumple con todas las cosas que Hashem le ordenó y lleva la ofrenda de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, lleva la ofrenda al Beit HaMikdash. Qué persona ritual, está bien con su conciencia, pero querido, ¿cómo están los pobres? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Cómo está tu sociedad? ¿Cómo está lo que te rodea? Entonces, el ritualismo pasa también por una cuestión que tenés que estar bien con Hashem, evidentemente, pero con lo que tenés al lado, con tu familia, con la sociedad, con los pobres. Eso es lo que la Torá nos dice. Podés llevar el corbán de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, pero ¿qué pasa con tu ambiente? Que a nadie le falte de comer. La famosa halajá que nosotros conocemos, Kimja de Pizja, que se hace extensivo para más fiesta, que uno tiene, como dice la de Pesach, todo el que tenga hambre, que venga y que con eso dice Rashi. Rashi explica, ¿sabes por qué está el tema de la PA? El tema de la ayuda a los pobres, de dejar un poco del campo para los pobres en la mitad de las festividades, para entender el espíritu de la fiesta. No hay fiesta si hay una persona que tiene hambre. Entonces, más allá del ritualismo, de llevar el corbán, y Rashi dice claramente, la persona que lleva, que le da estas matanot, estos tributos, estas dádivas a los pobres de lo que recolectó, comparte con la demás gente, con la sociedad, se considera que construye el Beit HaMikdash y está ofrendando korbanot. Impresionante. Entonces, ahora entendemos por qué la Torá vuelve y repite. ¿Por qué? Porque en Parashá Kedoshim la Torá nos habla de la mitzvah. En Parashá Kedoshim nosotros sabemos que hay muchas mitzvot. Hay muchas mitzvot en Parashá Kedoshim. Pero Parashá Emor nos habla de las festividades. Y te viene a recordar que la verdadera festividad es algo muy original. Que la verdadera festividad es cuando podés mirar a tu costado y podés mirar a tu gente. Eso es la verdadera. Vos te podés equivocar, justamente la Torá repite, cuando la Torá reitera, cuando la persona, el pensamiento de la persona puede equivocarse y puede pensar que el tema de la festividad es algo netamente ritual, netamente litúrgico, religioso, y uno lleva el corbán como la Torá dice. La Torá dice, ¿sabés qué significa? ¿Por dónde pasa? Por la espiritualidad bien entendida, evidentemente. Llevamos el corbán y nos acercamos con Akadosh Baruj Hu, evidentemente, pero que a la gente que tenés, al pobre, la gerbe, la yató, como dice acá la Torá, al pobre, al menesteroso, no le falte de comer. Entonces, eso es, dice Rashi, por eso la Torá vuelve a repetir, y por eso contestamos las dos preguntas. La primera pregunta contestamos, ¿por qué la Torá repite? Repite porque justamente la Torá viene a sacar una posible concepción equivocada de la persona. ¿Y por qué en la mitad de las fiestas? Explicamos, porque ese es el espíritu de la fiesta, no es que es algo accesorio, es el espíritu de la fiesta. Cuando habla del corbán de Shavuot, cuando habla del corbán de las festividades, acordate de los menesterosos, de lo que menos tienen. Vos, en el espíritu que estamos hablando ahora, la Torá nos habla de la persona que va al campo y cosecha y cultiva. Todo perfecto, tenés, bueno, compartí con los que menos tienen, con los menos agraciados, y así nosotros hacemos una sociedad, como la palabra dice, tzedaká, una sociedad más justa. Eso es por eso Rashi, como dice, contesta las dos preguntas.
Y en este espíritu también hay otra respuesta que traen los jajamim sobre la pregunta que hicimos antes, ¿por qué repite de vuelta en los Parashat Moadot, como estamos hablando ahora? ¿Por qué repite? Y hay otra respuesta de los jajamim que dicen que en realidad hay momentos, hay años buenos de mucha cosecha, y hay años malos. Entonces, en los años malos uno puede pensar que no tengo que dar la mitzvah de tzedakah porque es un año malo, no tengo que dar la mitzvah de peá, de dejar la punta. Uno podría pensar, dice los jajamim, uno podría pensar que en un año que no hay mucha cosecha, que no llovió, entonces en ese año estoy exento de cumplir. No. Es la mitzvah, está acá hablando la mitzvah del Omer. Está hablando acá en el contexto de la Torá, está hablando la mitzvah de que uno tiene que hacer la ofrenda de Omer. Uno podría pensar que en este contexto, que hubo un año que no hubo abundancia, que hubo malaria, yo estoy exento de cumplir con la mitzvah y puedo sacar de la pea Haz Shalom. Eso no te corresponde, esa es la idea, eso no te corresponde. Entonces esa es la idea que tiene que quedar claro. La semana pasada para allá quedó Jim, la Torah nos habla, bueno, te dice la mitzvah. Ahora nos viene a decir algo muy original. Incluso en un año magro tenés que sacar plea y no podés sacar para tu placer de ahí. Pero como es malo, no importa, ¿sabes por qué? Porque eso no te corresponde, esa es la idea. Eso es para los pobres, no es para vos. Esa es lo que la Torah nos quiere transmitir. La mitzvah de Peá es una mitzvah impresionante, es una mitzvah increíble. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un poquito de estudiar el Tanaj, como nosotros sabemos, el Melech HaMashiach, el Mashiach y la descendencia del Mashiach, Ruth Moabí, como nosotros ahora vamos a ir directamente para Shavuot, estamos ya cerca de la fiesta de Shavuot, y en Shavuot se lee Ruth, el Tanaj, hay un libro del Tanaj que se llama Ruth. ¿Y cómo se conoció Ruth con Boaz, el líder de la generación Boaz? ¿Cómo se conocieron? Por la mitzvah de Peá. El Peá fue el nexo, Peá fue el vínculo entre las dos almas, y de ahí nace la descendencia del rey David. Y sabemos nosotros que había dos personas, nos cuenta Ruth, uno se llamaba Mahlón, una persona se llamaba Mahlón, otro se llamaba Quilión, y estaban cansados ya que la gente venía a pedirle la tzedakah. Era gente muy adinerada de la tierra de Israel, y ya estaban cansados, entonces deciden irse a Moab. Y en Moab, Haz Shalom, conocen mujeres foráneas de Moab, Ruth y Orpa. Entonces Mahlón no solamente, esto es importante, no solamente que perdieron toda su bonanza, toda su bendición por apartarse de la tzedakah, por apartarse de la tierra de Israel, perdieron toda su bendición, se murieron también. Entonces Noamí, que era la mamá de Mahlón y Quilión, dice, no tengo nada lo que hacer acá, me vuelvo para Israel. Y he sabido que Ruth dijo, yo voy con vos, y ahí se aprende todas las leyes de la conversión, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Es por eso que vuelven a la tierra de Israel. Eran realmente muy pero muy pobres, como dijimos antes, que habían perdido toda la bendición por apartarse de la tzedakah. Y es que no tenían lo que comer, y es por eso que era la época de Shavuot, la época de la cosecha, como dice acá la Torá. Y es que ahí fue Ruth, que fue a buscar la Peá, y ahí es que conoció a Boaz, que Boaz quedó impactada con Ruth por el recato y la sutileza y la delicadeza de Ruth, cómo buscaba la Peá sin que se le viera ninguna parte del cuerpo, como explica el Talmud. Y ahí se juntaron Ruth con Boaz y tuvieron un hijo, de ahí viene el rey David. ¿Qué unió? ¿Cuál es la mitzvah que unió a David Amelech, a la descendencia davídica del Melech HaMashiach, de la tribu de Judá? La mitzvah de Peá. ¿Qué tiene de particular la mitzvah de Peá? Algo impresionante, como dijimos antes. Peá nos da la concepción que eso no te corresponde. Como dijimos, como explican los jajamim, uno podría pensar que en años que no es de bonanza uno se lo puede quedar. Dice, no te lo puedes quedar, no te corresponde. A Kadosh Baruj Hu, Boreolam se lo dio a los anim, Boreolam se lo dio a los pobres. Y con esta mitzvah se está gestando, se está formando Melech HaMashiach. ¿Por qué? Como dije antes, cuando uno da tzedakah,
puede existir, digamos, el pensamiento que yo doy tzedakah al pobre, pero después yo quiero tomar ventaja del pobre. Puede pasar. Hoy por mí, como se dice, pero en Mitzvah Peah no existe esto. En Mitzvah Peah es netamente 100% altruismo. ¿Por qué? Porque vos no decidís sobre eso. Tu campo debe estar abierto para los anim. Puede ser que venga hasta incluso un enemigo, Hasbe Shalom, de la persona. Y tenés que abrir tu campo. ¿Por qué? Porque eso no te pertenece. Esa es la concepción de Tzedakah, de que eso no te pertenece. De ahí se gesta nada más y nada menos que Melech HaMashiach. La halajá dice claramente, hay una halajá, como hablamos antes, que todas las halajot, todas las leyes de conversión se aprende de Ruth, es sabido. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, y así es como Ruth se sumó a las filas del pueblo de Israel. Dice la ley judía que una persona que viene a convertirse, ya sabemos nosotros, que vos le tenés que decir, no, no te conviene, el pueblo de Israel está pasando por una época galútica, de exilio, no, puedes ser una excelente persona como estás, no hace falta que te pliegues a las filas del pueblo de Israel. Pero si la persona sigue insistiendo, dice que bueno, ni modo, la persona insiste, dice el alajá es para el rabinato, el bedín, le tiene que enseñar alajot simples y alajot más graves, más difíciles, y cada uno lo deja a criterio de la persona. Así es el alajá. Dice el Talmud que es el criterio de la persona. Le puedes enseñar mitzvot más fáciles, mitzvot más difíciles. Hacer una azúcar es fácil. Agarrar la azúcar, vas al ferrocarril, agarras un poco de yuyo, ya tenés la mitzvah de azúcar. En mitzvot más complicadas, un etrog, por ejemplo, sale miles de dólares, sale un montón de plata, un etrog. Tenés que decir que hay mitzvot difíciles de cumplir. Tefilín, ¿cuánto sale tefilín? $2.000, $3.000, un buen tefilín. Hay mitzvot más fáciles, hay mitzvot de tzedakah más complicada, quiere decir que te estás poniendo en un lío. Entonces el bedín tiene que explicarle esto a la persona que se quiere convertir. Pero hay una mitzvah que sí le tiene que enseñar el bedín, dice el Talmud en Yevamot, la mitzvah de Peah. La persona tiene que decir, el judaísmo es muy estricto, porque exige a la persona la mitzvah de Peah y de Shechajá y de Leket y de Maaser, dice el diezmo. No son mitzvahs fáciles, son mitzvahs que tenés que relegar lo tuyo y dárselo al pobre. Dice claramente la halajá que le tenés que enseñar, lo demás está a criterio del bedín. Mitzvot fáciles, mitzvot más difíciles, elegí la que vos quieras. Pero sine qua non, condición sine qua non, le tenés que enseñar la mitzvah de Peah. ¿Por qué de Peah? ¿Qué tiene Peah especial? Según lo que estamos hablando ahora, esto es el espíritu del judaísmo. No te pertenece, eso le pertenece a la otra persona. Hashem, vos no vas a estar, Hashem siempre va a estar como nosotros decimos, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Hashem está, Hashem estuve, Hashem estará. La persona no, la persona es efímera, pero Hashem dio una parte que no te corresponde. Hashem Imloch Leolam Vaed, Hashem va a ser rey siempre. Vos, dudoso que vas a quedar, Hashem va a quedar siempre. De Hashem es todo. ¿Y dónde vemos, proclamamos y tenemos esa fe que de Hashem es todo? En la mitzvah de Peah. ¿Y cómo sabemos nosotros que Hashem es todo? Puede venir, como dijimos antes, incluso un enemigo. Vos le tenés que dar. Eso es la mitzvah, dice el tribunal rabínico, le tiene que enseñar, dice que Mará en Yevamot, le tiene que enseñar la mitzvah de Peah. ¿Qué tiene especial Peah? Lo que hablamos antes, una mitzvah netamente yehudí, netamente espiritual. Y así nosotros sabemos, en referencia a eso, el Talmud analiza un versículo muy espectacular, conocido por nosotros porque lo vemos en Yom Kippur. En Yom Kippur, el profeta, acá tengo el Maxor de Yom Kippur, el profeta en Isaías reprocha a la gente que la gente ayunaba, pero el comportamiento no era el adecuado. Y eso se lee en la Haftará del sagrado día de Yom Kippur. Y dice, ¿acaso Hashem decía ese ayuno, que la persona ayuna? Eso es dieta, no es ayuno. La persona se restringe de comer, pero no está acompañado de un buen comportamiento. ¿Qué es un ayuno verdadero? Dice acá Isaías en la Haftará de Yom Kippur, tengo el Maxor de Yom Kippur, tenés que darle del pan al pobre, tu pan al pobre.
Danim Menudita y lleva a los pobres a tu casa. Son todas cosas que nosotros sabemos. Viquisató, y no solamente darle de comer, sino también vestirlo. Y también dice Isaías, besareja al titalem, y no te apartes de tu carne, no te desentiendas de tu carne. Mi besareja al titalem, no te desentiendas de tu carne. El Talmud pregunta a qué se está refiriendo, no te desentiendas de tu carne. ¿Qué tonto se va a desentender de su carne? Uno no puede querer al otro si uno no se quiere a uno mismo. Dice aquel profeta, no te desentiendas de tu carne. ¿De qué está hablando? ¿Quién se desentiende? Lo primero, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Qué significan besareja al titalem? No te desentiendas de tu carne. Explícanos, Jajamín, en el Talmud algo revolucionario. Está hablando Gerusható. Está hablando la persona, Hasbellano, que tiene que divorciar a su esposa. La divorció, no la dejes tirada. Fíjate, es tu carne. Fueron un momento, como dice la Torá, una sola carne. Y ahora la vas a tirar, te ayudó tanto tiempo y ahora la divorciaste. Vos tenés que ver que no esté pasando necesidades. Hasta ese punto estamos hablando el Yadut. Incluso que la persona se separa de su mujer, el hombre tiene que advertir y tiene que ver y tiene que mantener todavía a la Gerusható, a la persona que divorció. Hasta ese punto nos exige el judaísmo, y eso dice Isaías, besareja, titalem, incluso aquella persona que divorciaste, no te desentiendas, no te apartes de tu carne. Dice el Talmud, ¿quién es tu carne? Tu carne es la persona que divorciaste. Entonces, hasta ese punto, como hablamos antes, hasta ese nivel de altruismo, la Torá nos exige. ¿A qué llamamos a ayuno? Lo que estamos hablando ahora, todas las festividades que estamos hablando en Yom Kippur, una persona ayuna, pero si no va acompañado con este nivel, entonces no se llama ayuno. Al punto tal, como hablamos antes, me besareja al titalem. Eso nos dice acá la Torá, y si nos sigue contando la Torá para allá en Mor, ya que estamos hablando de que la persona tiene que dejar leket, shejajá, peá, y dice acá, ani Hashem lo que Hashem. No en todas las mitzvot dice, es sabido que la Torá nos da Hashem. ¿Por qué repite acá y dice ani Hashem lo que Hashem? Yo soy tu Hashem, como diciendo, de esto depende, podemos explicar tranquilamente, de esto depende el vínculo. No en toda mitzvah está escrito ani Hashem lo que Hashem. Ponete tefilín porque yo soy tu Hashem, seguro que es Hashem. Pero la mitzvah de PA, de esto depende que ani Hashem lo que Hashem, que Hashem es tu Dios. Porque por la tamaña, como hablamos antes, presencia de la Shejiná, cuando la persona cumple con esta mitzvah en forma netamente altruista, la persona tiene que abrir su corral, abrir su tranquera, y que entre quien entre, tu amigo, el que sea, y así se cumple, y así Hashem, la Shejiná, está dentro de la persona. Por eso dice, cuando tu cultivo vas a sacar la PA, ani Hashem lo que Hashem. Acto seguido la Torá nos dice eso, nos habla sobre Rosh Hashanah. Está hablando de Bejal HaJoyer, Sichron Truá, un día del sonido del shofar. Evidentemente estamos hablando de Rosh Hashanah. Después de la mitzvah de leke, de shejajá, de peá, que estamos desarrollando tan bonito ahora, la Torá nos habla sobre el Rosh Hashanah, sobre la festividad de Rosh Hashanah. Preguntan los jajamín qué tiene que ver Rosh Hashanah con la peá. Muy simple, porque en Rosh, dice el Talmud, en Rosh Hashanah lo principal Hashem Melech, que Hashem es rey. ¿Cuántos versículos nosotros decimos en el Maxot de Rosh Hashanah? Un montón de versículos que habla sobre el reinado. Eso es lo principal de Rosh Hashanah. Amelech HaYoshev, ¿qué es Rosh Hashanah? Coronar a Hashem, el rey Hashem. Amelech HaKavod, Amelech HaMishpat. Entonces Rosh Hashanah es Melech. ¿Y cuánto en Musaf de Rosh Hashanah decimos los famosos Malhuyot? Reinamos por intermedio de nuestros versículos, y meditamos sobre estos versículos y hacemos hacer que ese es el objetivo principal de Rosh Hashanah, que Hashem reine sobre la persona, sobre Am Israel, sobre el mundo. Dicen los jajamim, algo impresionante. Estamos hablando de PA, estamos hablando que cuando vas a cultivar no te olvides de los pobres. Acto seguido Rosh Hashanah, Hashem Melech. Entonces explícanos, jajamim, cuál es la relación. La persona puede gritar de hoy hasta mañana Hashem Melech en Rosh Hashanah, pero ¿qué es la verdadera Hashem Melech?
fíjate que a nadie le falte la comida, que fíjate que, como dice el profeta, que a nadie le falte absolutamente nada, dentro de las posibilidades. Entonces esa es la relación. Estamos hablando del cultivo y estamos hablando de las festividades. Y en la mitad de la festividad, dice Rashi, Hashem coloca el tema de la PA, y como si fuera poco, después te habla de Rosh Hashanah. ¿Qué tiene que ver Rosh Hashanah con la PA? ¿Cómo que tiene que ver? En Rosh Hashanah gritamos todos juntos, Hashem Imloch Leolam Vaed, Hashem Melech, y decimos un montón de versículos haciendo mención, Malhuyot, el Musaf de Rosh Hashanah, y dice de dónde se aprende que hay que hacer Malhuyot, porque ayer dice acá en la Torah, como dijimos antes, Ani Hashem Elokeichem, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Daber Bnei Israel Lemor, bajo de Shashvi. Hay una relación, el aledaño está, Ani Hashem Elokeichem, de la PA, está junto con Rosh Hashanah. De ahí se aprende, como dije antes, que la persona tiene que decir los versículos de Malhuyot y meditar que Hashem Melech, que Hashem es Rey. Pero la novedad y lo original de todo esto, ¿qué es? Que la verdadera proclama de Hashem Melech es cuando podés ayudar y entender que tiene que ser una sociedad más equitativa, más equilibrada, y que todos estén felices en Rosh Hashanah, los que cosecharon, los que cultivaron, los que tienen campos, y también los que no tienen campos, también que no le falte nada, como dice la Pesa, dijimos, todo el que tenga hambre, que venga y que come. Entonces justamente por eso, después de la PA nos habla de Rosh Hashanah, y Jajamim aprenden que de este versículo se aprende que la persona tiene que decir los famosos Malhuyot, Sichronot, Shofar Malhuyot, y tiene un montón de versículos el Musaf, como diciendo, ¿de qué sirve que esté gritando de hoy hasta mañana? Puedes gritar todo el día que vos quieras. Pero ¿cuál es el espíritu? El espíritu es la PA, que no le falte nada. Entonces, estamos hablando ahora de que todo el Melech HaMashiach, todo el rey David, la dinastía davídica de la tribu de Yehudá, como hablamos antes, y todo el Melech HaMashiach nació, se gestó y depende, Ani Hashem Elokeichem, como dice acá, porque depende de la mitzvah de PA. ¿Por qué? Porque así hacemos una sociedad muchísimo más sana. Como diciendo, la persona tiene que entender que la persona es efímera, evidentemente, y Hashem, Imloch Leolam Vaed, Hashem es el que va a estar, nosotros no vamos a estar y Hashem sí va a estar, y de Hashem le pertenece la tierra, y Hashem dijo que saques un puñado para el pobre. Hoy en día, evidentemente, no hay tanta gente que tiene campos, pero nosotros debemos llevar, y se explican los Jajamín, debemos llevar ese espíritu del campo y decir, bueno, en las quehaceres que uno hace, una persona es dentista y viene un pobre y no le va a estar cobrando todo el tratamiento, entonces puede sacar, dicen los Jajamín, puede sacar el espíritu de PA. La Torá habla del campo, pero no hay que quedarse únicamente en el campo. ¿Y cuánta gente hay que se dedica al campo? Hay que buscar el espíritu es justamente ser considerado y sensible con la gente. Eso depende de Rosh Hashanah, eso depende del reinado de Hashem, de eso depende en definitiva el rey David, el Melech HaMashiach que se gestó, que se formó de una mujer simple, de Ruth, que fue a buscar la PA y se encontró con Boaz, y justamente ahí se conocieron y así se formó y se forma la estirpe davídica de la tribu de Yehudá, de David Amelech, de Melech HaMashiach, que de esto depende justamente, esto es lo que dice Rashi. Una persona puede pensar que la festividad es para conectarse con Akadosh Baruj Hu, no hay duda de eso, pero ¿cuál es la verdadera conexión? Que conjuntamente con la conexión de Akadosh Baruj Hu es fijarte que a nadie le falte el alimento, que todos coman, que todos estén felices en la fiesta, que todos tengan mesamachta bejagueja, que todo el mundo esté feliz. Por eso la Torah vuelve a repetir, y en las festividades justamente para erradicar una concepción tal vez errónea, dudosa del ser humano, de pensar, no, escuchá, ya lo dijo la Torah, pero ¿qué tiene que ver la fiesta? La fiesta es para encontrarse con Borolam. Es para encontrarse con Borolam, pero también principalmente con la sociedad. Uno no tiene que apartarse, al contrario, como dice la Torah, me besareja, te talem, no te ocultes de tu misma carne. Eso va a ser, como dijimos anteriormente, de la sociedad, que es una sociedad mucho más digna, mucho más altruista, mucho más elevada, y así entre todos Hashem Imloch Leolam Vaed se revele el reinado de David, de la tribu de Yehudá, y que deje de haber pobres, Baruch Hashem. Entonces Hashem Imloch Leolam Vaed.